Cuando supe por primera vez sobre los agujeros negros, tenía miedo de que uno volara a través de nuestro sistema solar y nos comiera a todos. Eso fue hace 30 años. Ya no tengo miedo a los agujeros negros, pero me temo que han sido mal entendidos. Aquí hay 10 cosas que debes saber sobre los agujeros negros. Primero lo primero, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro contiene una región desde la cual nada puede escapar, porque, para escapar, tendrías que moverte más rápido que la velocidad de la luz que no puedes. El límite de la región de la que no puede escapar se llama horizonte. En el caso más simple, el horizonte tiene la forma de una esfera. Su radio se conoce como el radio de SCH-Schwarzschild, llamado así por Carl SCH-Schwarzschild, quien primero obtuvo agujeros negros como una solución a la relatividad general de Einstein. ¿Qué tan grandes son los agujeros negros? El diámetro de un agujero negro es directamente proporcional a la masa del agujero negro. Entonces, mientras más masa cae en el agujero negro, más grande se vuelve el agujero negro. Sin embargo, en comparación con otros objetos estelares, los agujeros negros son pequeños, porque la enorme presión gravitacional ha comprimido su masa en un volumen muy pequeño. Por ejemplo, el radio de un agujero negro con la masa aproximada del planeta Tierra es solo unos pocos milímetros que pasa en el horizonte. Un horizonte de agujero negro no tiene sustancia. Por lo tanto, alguien cruzando el agujero negro Horizon no se da cuenta de nada extraño en su entorno inmediato. Esto se desprende del principio de equivalencia de Einstein, que implica que en su entorno inmediato no se puede ver la diferencia entre la aceleración en el espacio plano y el espacio curvo que da lugar a la gravedad. Sin embargo, un observador lejos de un agujero negro que mira caer a alguien se daría cuenta que la persona que cae parece moverse más y más despacio cuanto más se acerca al horizonte. Parece de esta manera porque el tiempo cerca del horizonte del agujero negro es mucho más lento que lejos del horizonte. Esa es una de estas extrañas consecuencias de la relatividad del tiempo que descubrió Einstein. Entonces, si caes en un agujero negro, solo toma un finito cantidad de tiempo para cruzar el horizonte, pero desde el exterior parece que lleva una eternidad. Lo que experimentarías en el horizonte depende de la fuerza de marea del campo gravitacional. Las fuerzas de marea están hablando libremente del cambio de la fuerza gravitacional. No es la fuerza gravitacional en sí, es la diferencia entre las fuerzas gravitacionales en dos cercanas lugares, digamos a la cabeza y a los pies. La fuerza de marea en el horizonte es inversamente proporcional al cuadrado de la masa del agujero negro. Esto significa que cuanto más grande y masivo sea el agujero negro, más pequeño será el fuerza de marea en el horizonte. Sí, oíste bien. Cuanto mayor es el agujero negro, menor es la fuerza de marea en el horizonte. Por lo tanto, si el agujero negro es lo suficientemente masivo, puede cruzar el horizonte sin notando lo que acaba de pasar. Y una vez que has cruzado el horizonte, no hay vuelta atrás. El estiramiento de la fuerza de marea se volverá cada vez más desagradable a medida que acércate al centro del agujero negro y eventualmente desgarra todo. En los primeros días de la relatividad general, muchos físicos creían que existe una singularidad en el horizonte, pero esto resultó ser un error matemático. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Nadie lo sabe realmente. La relatividad general predice que dentro del agujero negro hay una singularidad. Ese es un lugar donde las fuerzas de marea se vuelven infinitamente grandes. Pero sabemos que la relatividad general no funciona cerca de la singularidad, porque allí, las fluctuaciones cuánticas del espacio y el tiempo se hacen grandes. Para poder saber qué hay dentro de un agujero negro necesitaríamos una teoría de la gravedad cuántica, y no uno. La mayoría de los físicos creen que tal teoría, si la tuviéramos, reemplazaría la singularidad con otra cosa. ¿Cómo se forman los agujeros negros? Actualmente conocemos 4 formas diferentes en que se pueden formar los agujeros negros. El mejor entendido es el colapso estelar. Una estrella suficientemente grande formará un agujero negro después de su nuclear. La fusión se seca, lo que sucede cuando la estrella ha fusionado todo lo que podría fusionarse. Ahora, cuando la presión generada por la fusión se detiene, la materia comienza a caer hacia su propio centro gravitacional, y por lo tanto se vuelve cada vez más denso. Finalmente, el asunto es tan denso que nada puede superar la atracción gravitacional en la superficie de las estrellas. Fue entonces cuando se creó un agujero negro. Estos agujeros negros se llaman agujeros negros de masa solar y son los más comunes.
El siguiente tipo común de agujeros negros son agujeros negros supermasivos que se pueden encontrar en los centros de muchas galaxias. Los agujeros negros supermasivos tienen masas aproximadamente 1000 millones de veces mayores que los agujeros negros de masa solar, y a veces incluso más. Exactamente cómo se forman todavía no es del todo claro. Muchos astrofísicos piensan que los agujeros negros supermasivos comienzan como agujeros negros de masa solar y, debido a que se sientan en un centro galáctico densamente poblado, se tragan muchas otras estrellas y crecer. Sin embargo, parece que los agujeros negros crecen más rápido de lo que sugiere esta simple idea, y no se comprende exactamente cómo manejan esto. Una idea más controvertida son los agujeros negros primordiales. Estos son agujeros negros que podrían haberse formado en el universo temprano por grandes fluctuaciones de densidad en el plasma. Entonces, ellos he estado allí todo el tiempo. Los agujeros negros primordiales en principio pueden tener cualquier masa. Si bien esto es posible, es difícil encontrar un modelo que produzca agujeros negros primordiales, sin producir demasiados, lo cual está en conflicto con la observación. Finalmente, existe la idea muy especulativa de que se podrían formar pequeños agujeros negros en las partículas colisionadores. Esto solo puede suceder si nuestro universo tiene dimensiones adicionales del espacio. Y hasta ahora, no ha habido ninguna evidencia observacional de que este podría ser el caso. ¿Cómo sabemos que existen los agujeros negros? Tenemos mucha evidencia observacional que habla de objetos muy compactos con grandes masas que no emiten luz. Estos objetos, revelarse por su atracción gravitacional, lo hacen, por ejemplo, al influir en el movimiento de otras estrellas o nubes de gas a su alrededor, lo que hemos observado. Además, sabemos que estos objetos no tienen una superficie. Sabemos esto porque la materia que cae sobre un objeto con una superficie causaría más emisión de partículas que la materia cayendo por un horizonte y luego desapareciendo. Y desde hace poco, tenemos la observación del telescopio del horizonte de eventos, que es una imagen de la sombra del agujero negro. Esto es básicamente una lente gravitacional extrema, evento. Todas estas observaciones son compatibles con la explicación de que son causadas por agujeros negros, y no existe una explicación alternativa igualmente buena. Porque Hawking dijo una vez que los agujeros negros no existen. Hawking estaba usando una definición matemática muy estricta de los agujeros negros, y una que es bastante poco común entre los físicos. Si el interior del horizonte del agujero negro permanece desconectado, siempre hablamos de un horizonte de eventos. Si el interior solo se desconecta temporalmente, hablamos de un horizonte aparente. Pero dado que un horizonte aparente podría estar presente durante mucho tiempo, como miles de millones de años, los dos tipos de horizontes no se pueden distinguir por observación. Por lo tanto, los físicos normalmente se refieren a ambos casos como agujeros negros. Sin embargo, las personas con una mentalidad más matemática cuentan solo el primer caso, con un horizonte de eventos eterno, como un agujero negro. Lo que Hawking quiso decir es que los agujeros negros pueden no tener un horizonte de eventos eternos sino solo un horizonte temporal aparente. Esta no es una posición controvertida, y es compartida por muchas personas en el campo, incluido yo. Sin embargo, a todos los efectos prácticos, la distinción que dibujó Hawking es irrelevante. ¿Cómo pueden los agujeros negros emitir radiación? El agujero negro puede emitir radiación porque el espacio-tiempo dinámico del colapso negro. El agujero cambia la noción de lo que es una partícula. Este es otro ejemplo de la relatividad en la teoría de Einstein. Al igual que el tiempo pasa de manera diferente para diferentes observadores, dependiendo de dónde están y cómo se mueven, la noción de partículas también depende del observador, de dónde están y cómo se mueven. Debido a esto, un observador que cae en un negro, el agujero piensa que está cayendo en el vacío, pero un observador lejos del agujero negro piensa que no es el vacío sino que está lleno de partículas. ¿Y de dónde vienen las partículas? Ellos vienen del agujero negro. Esta radiación que emiten los agujeros negros se llama radiación de Hawking porque Hawking fue el primero en deducir que esto debería suceder. Esta radiación tiene una temperatura inversamente proporcional a la del agujero negro, masa. Entonces, cuanto más pequeño es el agujero negro, más caliente. Para los agujeros negros estelares y supermasivos que conocemos, la temperatura está muy por debajo de la del fondo cósmico de microondas y no se puede observar. ¿Cuál es la paradoja de la pérdida de información?
La paradoja de la pérdida de información es causada por la emisión de radiación de Hawking. Esto pasa porque la radiación de Hawking es puramente térmica, lo que significa que es aleatoria, excepto por tener una temperatura específica. En particular, la radiación no contiene ninguna información sobre lo que formó el agujero negro, pero mientras el agujero negro emite radiación pierde masa y se contrae. Entonces, eventualmente, el agujero negro se convertirá completamente en radiación aleatoria, y la radiación restante depende solo de la masa del agujero negro. No depende en absoluto de los detalles del asunto que lo formó o de lo que ocurrió más tarde. Por lo tanto, si solo se conoce el estado final de la evaporación, no se puede saber qué formó el agujero negro. Tal proceso se llama irreversible, y el problema es que no existen tales procesos. En mecánica cuántica, la evaporación del agujero negro es, por lo tanto, inconsistente con la teoría cuántica tal como la conocemos y algo tiene que ceder. De alguna manera esta inconsistencia tiene que ser eliminado. La mayoría de los físicos creen que la solución es que la radiación de Hawking de alguna manera debe contener información después de todo. Entonces, vendrá un agujero negro y nos comerá. No es imposible, pero muy poco probable. La mayoría de los objetos estelares en las galaxias orbitan alrededor del centro galáctico debido a la forma en que se forman las galaxias. Sucede en ocasiones que dos sistemas solares colisionan y una estrella, un planeta o un agujero negro, es pateado hacia una extraña órbita, abandona un sistema solar y viaja hasta que queda atrapado en la gravedad, campo de algún otro sistema. Pero los objetos estelares en las galaxias generalmente están muy separados unos de otros, y nos sentamos en un brazo externo de una galaxia espiral donde no hay todos, tanto sucediendo. Por lo tanto, es extremadamente improbable que aparezca un agujero negro exactamente en la curva correcta para causarnos problemas. También sabríamos de este largo en avanzar porque veríamos la atracción gravitacional del agujero negro actuando en los planetas exteriores. Si tiene alguna pregunta sobre los agujeros negros que este video no respondió, deje yo un comentario y no olvides suscribirte.